Hola, me desaparecí un muy buen rato, pero he regresado. Así que vamos a ver de qué se va a tratar este video. En el universo del K-pop hay dos grupos que no solamente han construido conceptos visuales, sino que realmente ellos han construido pues elementos simbólicos, un universo simbólico. BTS comenzó en este camino como con una magia psicológica, una narrativa interna donde cada herida, cada emoción y cada esperanza que existía se convierte justo en un arquetipo. Y TXT tomó todo este legado de BTS y lo transformó. Ellos trascendieron aún más todo este concepto psicológico mágico. Todo su espacio, todo lo que construyó TXT está muy cercano a lo que se le conoce como alta magia, donde existen los símbolos, los rituales, los pactos y sobre todo en donde su narrativa se convierte como un hechizo. En este video vamos a averiguar, vamos a darnos un poco más de cuenta de cómo es que TXT heredó, transformó y elevó esta magia emocional de BTS. Y todo esto pues para convertirla en algo pues un poco más místico, más brujil. Pero bueno, primero para entender a TXT tenemos que ver cómo es que BTS pues empezó a hacer esto. BTS construyó primero una magia basándose en la psicología. Así que BTS no trabaja ni con hechizos, ni con criaturas pues místicas, ni nada de esto. O sea, vamos a decir que en los conceptos de BTS todavía no hay una magia exterior. Ellos prácticamente trabajan simplemente con el interior, trabajan con el inconsciente, con lo que es la sombra, con lo que es el ego, también como que esta narrativa del héroe. Su magia es muy interna y ellos transforman esas emociones en símbolos. El universo de BTS es todo un proceso alquímico y como es un proceso necesita un orden. Así que pasamos del dolor a la conciencia y luego a la transformación. Ellos trabajan justamente esta magia que es una magia desde el alma humana. Así que teniendo como esta pequeña base de BTS, TXT empezó a hacer su magia. TXT heredó justo esta base de BTS, pero aquí ellos quisieron llevarlo a otro plano muchísimo más arriba. Entonces, ellos no solamente se quedaron con un universo, pues, sentimental, un universo emocional, sino que lo fueron encarnando poco a poco. Tienen un universo tan mágico que tiene, pues, rituales, tiene también símbolos mágicos, arquetipos que no son humanos y, sobre todo, criaturas. Toda su narrativa sí habla de emociones, pero a diferencia de BTS, pues ellos las encarnan. Aquí la magia de TXT es cuando se empieza a ver la magia externa. Esta magia externa tiene pues símbolos, tiene también la parte de ritual y esto es alta magia disfrazada de un concepto musical. Yo sé que te vas a estar preguntando qué es la alta magia. La alta magia es justo esta práctica en donde hay una intención, pero esta intención se empieza a canalizar en rituales, en símbolos, en sellos, en cosmologías y en arquetipos. Y créeme que TXT hace muy bien esto. Te voy a contar un poco de los símbolos y de los elementos que yo he visto en TXT que yo creo que es parte de alta magia. En sí, en primer lugar tenemos los sellos y los símbolos en sus videos musicales. En videos como en Crown, en Can You See Me, pues hay círculos, hay runas, hay geometría sagrada y hay bestiarios simbólicos. Estos elementos que te estoy diciendo son pues elementos tradicionales o elementos que se usan bastante en la alta magia o en la magia ceremonial. Luego tenemos el segundo pilar que sería la figura del pacto. XT trabaja mucho esta idea del pacto. En sus videos, en algunos se pueden ver
el pacto con la sombra, con el deseo y con la dualidad interna. Pero también existe otro tipo de pacto y es algo que he visto en todos sus videos musicales, que yo lo llamaría algo como un pacto de protección, pero de amistad. Ellos utilizan o ellos se utilizan, bueno, no se utilizan, forman parte de un círculo que se protege y que, pues, justamente tienen este pacto de protección y este pacto de como de lealtad. Y el tercer pilar es la transformación. XT utiliza mucho las mutaciones, pero no mutaciones como raras, sino mutaciones como podrían ser, pues, elementos como los cuernos, alas e incluso las sombras. Estos elementos de transformación ellos los utilizan pues de una manera alquímica. Para la magia occidental pues toda transformación es un proceso de ascenso energético. La unión de BTS con TXT pues es un poco difícil de explicarlo, pero te lo voy a explicar de una manera pues digerible. Vamos a poner a TXT y a BTS como si fueran dos sistemas completamente diferentes. Entonces, estos dos sistemas se empiezan a complementar de alguna manera. BTS trabaja la magia interna, es decir, todo lo que pasa dentro del alma. Y TXT trabaja con esta magia externa, que es cuando ya el alma pues reescribe a través de símbolos, de criaturas y sobre todo de rituales. Y para que me entiendas un poco mejor, te lo diré así. BTS es la alquimia interna y TXT es una alquimia ritual. Aquí te lo voy a poner un poco como si todo esto que tienes dentro se empezara a materializar en el exterior. Te vas a preguntar si tú sigues como ARMY o como MOA a los dos grupos, el por qué todo esto se siente tan mágico, porque los dos grupos tienen como que tanto pegue, tienen como que algo que llama la atención y pues tienen millones de fans. Y te lo voy a contestar y es justamente porque ambos grupos están utilizando estructuras arquetípicas universales. Los símbolos de TXT activan pues la memoria colectiva. En este caso pueden ser justo estos elementos que son alas, sombras, cuernos, coronas, espejos, puertas, círculos. Y los arquetipos de BTS activan emociones universales, pues que prácticamente sería lo que sentimos todos pues en algún punto: miedo, amor, sacrificio, redención. Y la unión de estos dos sistemas crea un sistema aún más energético y poderoso. Así que cabe aclarar que ninguno de estos análisis busca afirmar que ellos practican la magia real, sino es un punto de vista que yo tengo como bruja. Pero pues en sí, toda su narrativa, todas sus estructuras son antiguas y vamos a decir que son como un tipo grimorio. Y como ya te lo había dicho, BTS despierta el alma y TXT la transforma. Y es justamente este sistema energético que ellos conectan con millones. Al final, cuando observamos pues tanto la obra de BTS como la obra de TXT, entendemos que no solamente estamos escuchando música, ni siquiera estamos viendo pues los videos musicales y así, sino que en realidad es un sistema profundamente simbólico, estructurado y que es como un mapa emocional y energético que evoluciona. Y esto es muy importante porque realmente la verdadera magia empieza desde dentro. Y eso es prácticamente lo que te está enseñando BTS. Las sombras que tratamos de evitar, las heridas que también tratamos de negar y sobre todo el deseo que estamos reprimiendo. Todo esto que te mencioné pues prácticamente esconde algo de magia ahí. Y puede ser una magia muy poderosa si tú quieres. Y justo BTS hizo como esta introspección, pues, como ya lo había dicho, en un ritual colectivo de sanación. Convirtieron justamente esta vulnerabilidad en alquimia. Crearon justo este lenguaje en donde cada emoción tiene un símbolo, en donde cada lucha también tiene un arquetipo.
Y cada paso que vas avanzando y que ellos van avanzando, pues tiene esta narrativa en donde hay una transformación interna. DXT llegó a tomar ese fuego y lo moldeó de una manera que lo pasó a otra dimensión. Ellos se quedaron con la herencia de lo que hizo BTS, pero la expandieron aún más. Que BTS trabajó con la psique humana, TXT lo empezó a llevar hacia un ritual. Y en donde BTS mostraba estas emociones, TXT convirtió justamente estas emociones en criaturas. Justo en donde BTS pues trataba de entender, de explorar esta sombra emocional. TXT la materializó como un símbolo, como una bestia o también como un portal. Y es precisamente esa dualidad en donde surge como esta sensación de magia. Prácticamente estamos viendo como dos capas de un mismo sistema. Una magia interna que prácticamente es psicología profunda y una magia externa que es cuando se empieza a materializar en el exterior, que sería el ritual, el símbolo y también el mito. Aquí me gustaría decir que una funciona como llave y la otra funciona como una puerta. BTS despertó la conciencia y TXT pues lo manifiesta en un universo pues narrativo. Y cuando estos dos grupos se reúnen en un espacio artístico o algo, pues es ahí en donde se empieza a hacer como una continuación de una cadena energética. En la magia ceremonial existe un principio antiguo. Es prácticamente la obra no termina en el ritual, sino termina en quien lo recibe. Y eso es exactamente lo que pasa con BTS y con TXT. No es que ellos hagan magia literalmente, sino es que ellos utilizan estructuras simbólicas tan profundas al mismo tiempo de que son universales, pero sobre todo que son antiguas. Nosotros como audiencia pues activamos el significado. Así que sí, somos parte de un hechizo. Cada vez que un símbolo se empieza a repetir, cada vez que una emoción se sienta o cada vez que una narrativa se empieza a expandir, es cuando este sistema crece. Y todo ese impacto emocional, es decir, como toda esta sensación de conexión, este reconocimiento, pues déjame decirte que es alquimia real. Es como si fuera un grimorio que está escrito en dos partes diferentes. Uno que sería lo que BTS escribe, que es la parte interna, y TXT, que es la parte como externa o una parte ritual. Y claramente esto tendría que tener a alguien que lo termine y eso seríamos nosotros. A lo mejor esta es pues una parte importante de la verdadera magia, que no solamente se trata como de símbolos, de rituales, de criaturas, tampoco como de conceptos o de portales, sino que cómo es que estos elementos, estas emociones, pues nos permiten conocernos o reconocernos y sobre todo transformarnos. Y sí, esto es alta magia, esta es la esencia de la alta magia. Poder de transformar la conciencia y también la realidad a través de símbolos, pero sobre todo a través de nuestro interior. Ellos prácticamente te están diciendo que el universo, que un universo, pues que no solamente es para observarse, sino también para que tú experimentes. Este video no está tan explicado como me gustaría explicarlo, pero siento que lo voy a empezar a hacer como por partes, pero pues esto es como una intro a lo que vamos a estar hablando pues en estos días. Nada más que va a estar un poco tardado hacer como todo que tenga sentido. Pero bueno, ya en unos días voy a estar planeando pues el otro video que va a ser un poco más largo que esto, pero ya va a estar un poco más explicado y a lo mejor ayuda un poco con las cartas del tarot. Pero bueno, eso es todo. Nos vemos en otro video. Si te gustó, suscríbete. Si te interesa este tipo de temas, pues bienvenido, bienvenida. Y nos vemos en otro video. Adiós.